Claudia condujo de regreso a su oficina con la mente nublada. ¿Qué era lo que la estaba distrayendo tanto de este caso? Sabía que Isabel no era simplemente otra pieza más en el tablero de su vida profesional, pero no podía permitirse involucrarse emocionalmente. El trabajo siempre venía primero, y esta vez no podía ser la excepción. Al llegar a su pequeño apartamento, dejó el maletín en el escritorio y encendió su laptop. Revisó de nuevo la información de Isabel Muñoz, buscando algo que le devolviera el enfoque, algo que la convenciera de que aquella mujer realmente podía ser culpable. Pero cuanto más leía, más dudaba. Isabel Muñoz, 32 años. Licenciada en Economía, con un máster en Finanzas Internacionales. Se unió a Valencia Enterprises hace 5 años y ha sido promovida constantemente, demostrando ser una de las empleadas más valiosas de la empresa. Claudia suspiró. La lógica dictaba que alguien en su posición podía tener acceso y la capacidad para cometer fraude, pero aún no había visto ningún indicio de que Isabel estuviera haciendo algo indebido. Y lo peor era que, cuanto más la vigilaba, menos parecía una criminal. Decidida a mantener las emociones a raya, Claudia se preparó para el día siguiente. Sabía que si quería encontrar algo relevante, tendría que sumergirse más profundamente en la vida de Isabel, explorar sus movimientos y, tal vez, provocar una reacción que revelara su verdadera naturaleza. A la mañana siguiente, Claudia regresó a la rutina de vigilancia. Esta vez, decidió seguir a Isabel desde el momento en que salía de su casa hasta su lugar de trabajo. Se apostó cerca de la entrada del edificio de Valencia Enterprises, observando cómo la joven ejecutiva caminaba con paso firme hacia la puerta principal, saludando a algunos colegas con una sonrisa que parecía sincera. No había rastro de la supuesta doble vida que Valencia insinuaba. Esa misma tarde, Claudia recibió un mensaje inesperado en su móvil. Era un número desconocido, pero el contenido la dejó helada. «Sé que me estás siguiendo». El pulso de Claudia se aceleró. Inmediatamente buscó a su alrededor, esperando ver alguna señal de Isabel, pero la calle estaba tranquila, con la gente apresurándose bajo los paraguas debido a la lluvia que amenazaba con volver. ¿Cómo lo sabía? ¿Había cometido un error tan grave como para que Isabel la descubriera tan pronto? Otro mensaje llegó. «Nos vemos en el café al final de la calle en 10 minutos. Quiero respuestas». El corazón de Claudia latía con fuerza mientras intentaba decidir qué hacer. No solía enfrentar a sus objetivos de forma tan directa, pero algo en su interior le decía que no podía huir de esta situación. Si Isabel sabía que la estaba vigilando, las cosas se habían complicado de forma irremediable. 10 minutos después, Claudia entró al pequeño café al que había sido citada. Isabel ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con una taza de café en sus manos. La detective la observó por un instante antes de acercarse lentamente, intentando mantener la calma. No podía permitir que Isabel tomara el control de la situación. «¿Te sientas?», dijo Isabel con una sonrisa irónica, como si todo fuera un juego para ella. Claudia tomó asiento frente a ella, sin saber exactamente qué decir. Era evidente que Isabel no estaba sorprendida, y eso la desconcertaba aún más. «No soy tonta, Claudia», comenzó Isabel, su voz tranquila pero cargada de intención. «Sé que alguien me ha estado siguiendo estos últimos días, y fue fácil averiguar quién. Tu nombre es conocido en ciertos círculos. Así que dime, ¿por qué me estás vigilando?» Claudia consideró mentir, salir del paso de alguna forma, pero la intensidad en la mirada de Isabel le hacía sentir que cualquier engaño sería inútil. Además, había algo en esa conversación, en la tensión que colgaba en el aire, que la intrigaba de una forma que no lograba comprender. «Fui contratada por Eduardo Valencia», dijo al fin, observando atentamente la reacción de Isabel. Por un breve instante, el rostro de Isabel se tensó, pero lo disimuló rápidamente con una sonrisa. Tomó un sorbo de su café antes de responder. «¿Y por qué, exactamente, cree Eduardo que necesito ser vigilada?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y desdén en su tono. «Cree que estás robando dinero de la empresa», dijo Claudia, sin rodeos. Era lo único que podía hacer en este punto, ser directa y ver cómo reaccionaba. Isabel soltó una carcajada breve,
casi incrédula. Claro, suena a algo típico de Eduardo. Siempre buscando a quién culpar cuando las cosas no van como él quiere. ¿Y tú? ¿Crees que soy culpable?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos clavándose en los de Claudia. Esa pregunta la tomó por sorpresa. En todos los casos anteriores, nunca se había cuestionado si su objetivo era culpable o no. Simplemente se limitaba a hacer su trabajo. Pero con Isabel, algo había cambiado. No estaba segura de nada, y mucho menos de sí misma. Todavía no lo sé, admitió, sintiendo un leve calor subiendo por su cuello, incómoda por lo honesta que había sido en su respuesta. Isabel sonrió levemente, como si hubiera recibido la respuesta que esperaba. Bueno, entonces tal vez debería ayudarte a descubrirlo, dijo con un brillo misterioso en los ojos. Porque, créeme, Claudia, este juego que Eduardo ha comenzado va mucho más allá de lo que imaginas. Claudia se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de intriga y desconfianza. ¿Qué significaba todo eso? Isabel parecía tan segura, tan consciente de todo lo que estaba ocurriendo, como si ella también estuviera jugando una partida de ajedrez en la que ya había previsto todos los movimientos. El café burbujeaba en las tazas, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas del pequeño local, creando una atmósfera cargada de tensión. Claudia sabía que acababa de cruzar una línea. No solo era una detective que vigilaba a su objetivo. Ahora, estaba involucrada de una forma mucho más personal.